Buenos días, hermanos, tengan todos ustedes. En este primer día de la semana, el pueblo de Dios se reúne para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Esperando, hermanos, que todos allá en casita estemos listos, preparados y que nada nos estorbe, hermanos, que estemos atentos en la adoración, en la exposición de la palabra que se va a predicar en este día, en los cantos, en las oraciones, para que Dios se agrade de todo ello. Estamos adorando de esta manera, hermanos, por las circunstancias que estamos viviendo y los tiempos peligrosos que se están viviendo, pero de una u otra manera el cristiano cumple con su deber de adorar a Dios. Entonces, hermanos, así como estamos, vamos a dar inicio con la primera oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado sea su santo nombre. En esta mañana, en este día, estamos contentos y agradecidos por la oportunidad que nos da, Padre, de juntarnos, Señor, como su pueblo para alabar y glorificar su santo nombre. Le pedimos, Padre Celestial, que bendiga a mis hermanos que van a participar en los cantos, que van a participar en el repartimiento, Señor, del jugo y del pan. En la exposición de su palabra, Señor, bendiga a nuestros hermanos también, que se ha preparado. Ayúdale a recordar lo que él ha estudiado, Señor, para que pueda enseñar a tu pueblo, Padre, y nosotros, Padre, poder ser nutridos con su palabra. Le pedimos, Padre Celestial, que bendiga a todos mis hermanos que en este día se reúnen, Señor, con el mismo propósito. Bendiga a aquellos que se esfuerzan en predicar su palabra. Y que su pueblo en este día, Señor, eleve, Señor, esta oración, esperando sea en espíritu y en verdad. Le pedimos, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos que nos reunimos, Señor, desde sus casas, que quite todo obstáculo, Señor, toda distracción, para que puedan concentrarse, Señor, y juntos podamos alabar y glorificar su santo nombre. Estamos pasando, Padre, por tiempos difíciles, momentos, Señor, de angustia, pero su pueblo, Señor, confía en usted, que estamos protegidos bajo el hueco de su mano. Y le pedimos, Padre, que nunca nos suelte, que siempre proteja a su pueblo, Señor. Bendiga a Laura Rodríguez, Padre, que ha perdido a su madre y a su padre. Y sabemos, Señor, que está pasando por un momento difícil. Dele consuelo, Señor, fortaleza y dele ánimo, Señor, para seguir adelante. Le pedimos, Padre Celestial, que bendiga también la familia de nuestro hermano René Chávez. También, Señor, ha partido, Señor, y sabemos que deja un dolor, Señor, deja una pérdida, Padre, que es poco difícil de superar, pero confiamos, Padre, que al lado suyo usted nos dará consuelo y la fortaleza para asimilar todo esto, Señor, y seguir adelante. Le pedimos, Padre Celestial, que bendiga a las familias de muchos hermanos que han fallecido, que han partido de este mundo, y sé con cada uno de ellos, Señor. Usted conoce mejor cada uno de ellos. Y a nosotros, Padre, síguenos bendiciendo, síguenos cuidando, Señor, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Bendiga a cada uno de mis hermanos enfermos, que se encuentran de viaje, donde quiera que se encuentren, Padre Santo. Quédese con nosotros en este día, Señor. Todo esto lo rogamos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Número 12, hermanos, roca de la eternidad. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar, mientras
mientras tenga que vivir. Mi último suspiro al dar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Amén. Número 3, hermanos, dulce oración. Después del himno, le dejamos el lugar a tu hermano Ildefonso. Dulce oración. Dulce oración de toda influencia mundana, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces
Le damos gracias a nuestro hermano Epi Fuentes por la edición de estos cantos hermosos que todos nosotros ya conocemos, pero espero que el mensaje venga a resonar en nuestra mente y corazón, el mensaje que estos cantos nos dan. Bienvenido a todos ustedes quienes se encuentran en casa sintonizándonos en esta mañana, amigos y hermanos no solamente miembros de esta congregación, sino que también de otros lugares. Estamos contentos con su presencia a través de estos medios. Vuelvo a repetir que por favor recuerdemos a todos aquellos quienes hemos mencionado en nuestros anuncios que necesitan nuestras oraciones. Para todos ustedes, aquellos quienes aún todavía no saben, la esposa de nuestro hermano Beth Rodríguez, Victoria Rodríguez, falleció, y también nuestro hermano René Chávez de Brownfield ha fallecido. Y por favor, vengan a añadir a estas familias en nuestras oraciones que estamos elevando hacia Dios. Recuerde que la semana pasada estuvimos estudiando la primera carta de Timoteo, capítulo 2, pero se me acabó el tiempo y no pude terminar con el pensamiento que quedaron, es decir, dos pensamientos que el capítulo nos enseña, y normalmente en otras ocasiones lo he pasado por alto porque sé bien que vamos a regresar a estos estudios, pero en esta ocasión no quiero hacer esto, sino que quiero continuar con nuestro estudio y terminar nuestro pensamiento y estudio sobre estos versículos, porque son versículos importantes. El apóstol Pablo aquí, recuerda usted, está hablando al joven Timoteo. Es en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 15. Y aquí el apóstol Pablo le está dirigiendo a este joven Timoteo concerniente al culto de adoración. Y por esto es que es importante. La semana pasada estuvimos viendo que en el culto de adoración, y claro que el apóstol Pablo aquí no cubre todos los 5 elementos que se llevan a cabo en el culto de adoración. Y usted tiene que recordar que el apóstol Pablo está tratando solamente con algunas deficiencias que se encontraban en la ciudad de Éfeso. Recuerde que el apóstol Pablo le dice a este joven Timoteo en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Y esto es el propósito del apóstol Pablo. El propósito del apóstol Pablo es enseñarle a Timoteo algunas deficiencias que estaban ocurriendo ahí en la ciudad de Éfeso. Y una de ellas, digamos nosotros, que era concerniente a la oración. ¿Okay? Y estos son los capítulo 2, versículos 1 y 2. Y esto lo vimos la semana pasada. Estuvimos viendo que aquí el apóstol Pablo le enseña a Timoteo por quién deben de orar y el propósito por el cual deben de orar por estas personas. Pero luego miramos nosotros el segundo punto que el apóstol Pablo trata con este joven Timoteo, y es concerniente el propósito de la adoración. ¿Okay? Este es capítulo 2, versículo del 3 al 7. El propósito de la oración, el propósito de Dios de la oración. Y estuvimos viendo que el propósito, como dice el versículo 4, es para que todo aquel que venga a adorar a Dios pueda ser salvo y que pueda conocer la verdad de Dios. Y luego los siguientes versículos miramos nosotros el medio por el cual
esto se va a llevar a cabo, es decir, la salvación y el conocimiento de la verdad. Y este es Jesucristo. Versículo 5 nos viene a demostrar esto, que Jesucristo es el medio. Recuerden que Jesucristo es el medio para que todo pecador venga a ser salvo. Cumple la primera parte del versículo 4. Pero Cristo Jesús también, según Juan capítulo 1, versículo 17, nos da a entender que trajo la verdad y la gracia a este mundo. Entonces el propósito de Cristo fue también que la gente llegase a conocer la verdad de Dios. Es por esto que en ocasiones miramos nosotros versículos en los libros sinópticos y también en el Evangelio según Juan, en donde Jesucristo nos enseña que Él no vino para comunicarnos su propia voluntad, su propia doctrina, sino que vino para comunicarnos la voluntad de su Padre, la doctrina de su Padre. Y esto miramos nosotros que viene a reflejar que Jesucristo es el medio para que todo ser humano encuentre la salvación, pero también para que venga a encontrar la verdad de Dios. Y miramos nosotros por último en este párrafo del 3 al 7, en donde el apóstol Pablo nos da a entender a nosotros en la manera en cómo se viene a lograr esto. El apóstol Pablo dice en versículo 7, no sé lo que dice el apóstol Pablo en versículo 7, dice versículo 7 del capítulo 2 de 1 Timoteo lo siguiente: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Se necesita un mensajero para poder alcanzar todo lo que el apóstol Pablo ha hablado anteriormente. El mensajero es de parte de Dios y es la persona quien Dios ha establecido para comunicar la verdad. Primeramente para comunicar las buenas nuevas del Evangelio. Romanos capítulo 10 y versículos 14 y 15 nos habla de esto, que bienaventurados son aquellos quienes predican y enseñan el Evangelio. Y miramos nosotros que se necesita a un predicador, a un mensajero. Entonces el apóstol Pablo dice: para eso fui yo constituido, para poder cumplir todo lo que he hablado anteriormente. Pero allí viene a nombrar, ¿verdad?, no solamente el predicador, sino que al maestro, a una persona encargada de poder dar el mensaje completo como lo enseña la palabra de Dios. Y ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Y solamente quise traer un repaso para que ustedes miren, ¿verdad?, de lo que el apóstol Pablo está hablando aquí en el capítulo 2, versículo 1 al 15. Pero luego miramos nosotros que el apóstol Pablo nos habla sobre la responsabilidad, del varón en el culto de adoración. Eso es capítulo 2 y versículo 8. Algunos lo pudieran añadir, ¿verdad?, aquí en la primera parte, porque aquí en la primera parte tenemos por quién debemos orar, las razones por qué debemos de orar y quiénes son los que deben de orar. Pero lo he puesto separado para que así nosotros podamos ver la diferencia entre el varón cristiano y la mujer cristiana. Y noten que aquí la palabra del Señor nos enseña de la siguiente manera, de la responsabilidad del varón. Y primeramente miramos nosotros el versículo 8, vamos a leerlo. Note lo que dice: quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Aquí primeramente nos da a entender, nos contesta la pregunta: ¿quiénes deben orar públicamente? ¿Quiénes deben de orar públicamente? Y claramente miramos nosotros, dice aquí que todo varón. Todo varón. La responsabilidad, recuerde que el apóstol Pablo aquí está hablando de una adoración pública.
Pero cuando el apóstol Pablo dice que el varón debe de orar en todo lugar, no solamente se viene a concentrar en la adoración pública, sino que también se viene a concentrar en todas las demás áreas. Por ejemplo, cuando uno se sienta como familia a comer a la mesa, yo personalmente he estado presente en donde hermanos han permitido que sus esposas digan oración. Y según los argumentos de ellos dicen, bueno, mi esposa está sujeta a mí y yo le estoy dando la autoridad para que venga a orar. Mi pregunta es, ¿será esto bíblico? No es bíblico. Mientras que el varón esté presente, el varón tiene la responsabilidad de orar en todo lugar. Cuando se sientan a comer como familia, el varón tiene que orar para la comida. Pero también hay casos cuando se va a visitar a un enfermo. El varón también tiene que orar ahí, en presencia del enfermo. Solo que entonces la frase en todo lugar cubre todo eso. La responsabilidad se la ha dado al varón. Dios le ha dado al varón. Pero estamos concentrados aquí primeramente en el culto de oración público. Y el varón es el que tiene la responsabilidad de dirigir a Dios la oración. Y claro que la oración debe ser por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego miramos nosotros que dice aquí con manos limpias. Esta frase aquí con manos limpias, si acaso usted puede, por ejemplo, mire, vamos a usar, estoy hablando de un texto del Antiguo Testamento, se encuentra en Salmos capítulo 24. En Salmos capítulo 24, versículo 4, note lo que dice. Salmos capítulo 24, versículo 4 dice, el limpio de manos y puro de corazón. Ahora, hay algunos que dicen que los judíos tenían la costumbre de que cada vez que venían a la adoración, ellos se lavaban las manos. Es una costumbre judaica. Y tenían que lavarse las manos. Esta enseñanza viene del Antiguo Testamento, en donde miramos nosotros que la purificación en sí mismo era necesaria para poder acercarse a Dios. Recuerde que en el tiempo antiguo y los judíos, ellos tomaban estas cosas de una manera seria, que cuando se acercaban a Jehová, ellos querían demostrarse de una manera pura ante Él. E incluso se escribe en la historia secular que los traductores de las Escrituras, cuando usaban ellos una pluma para traducir las Escrituras y cuando llegaban al nombre de Jehová, ellos usaban una pluma nuevecita para poder escribir únicamente el nombre de Jehová. Y luego la descartaban y luego continuaban escribiendo lo demás. Nuevamente tenían que escribir el nombre de Jehová y usaban una pluma nueva. Eso es lo que la historia nos dice. Y digo todo esto para que nosotros miremos que aquí en la Escritura nos está dando a entender lo mismo. Es un lenguaje simbólico, figurativo, que da a entender la pureza interior del ser humano. Porque miren, en Salmos capítulo 26 y versículo, este es otro texto, Salmos capítulo 26 y versículo 6, note lo que dice el salmista. Lavaré en inocencia mis manos. Bueno, pregunta, ¿cómo puede lavar uno en inocencia las manos de uno? O sea que el lenguaje que nos da a entender que el ser humano que se acerca a Jehová Dios tiene que estar de una manera pura. De una manera pura. ¿Quién debe de orar? El varón. ¿Cómo debe de orar? Con una vida pura. Hay ocasiones que hay hermanos que no le ponen importancia a esto. Se les dice, hermanos, usted tiene la primera oración. Pero durante las semanas se han visto como personas que no se han purificado para este punto en su vida. Yo no soy nadie para juzgar, pero simplemente estoy poniendo situaciones que pueden ocurrir en la vida de un cristiano.
Hay cristianos que todavía piensan y creen que una cerveza, 2 cervezas no es malo. Y antes de venir al culto para adorar, estas personas se han tomado 1 o 2 cervezas, según ellos en su mentalidad, mientras que no vengamos a una embriaguez, todo está bien. Hay personas que no tratan, hermanos, que no tratan bien a sus esposas. Y a consecuencia de esto, la palabra del Señor en 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, dice que debemos de tratar a nuestra esposa como un vaso frágil, porque esto es un estorbo, dice el versículo 7, a nuestras oraciones. Y digo todo esto para que miremos, ¿verdad?, que yo como cristiano, como hijo de Dios, tengo una grave responsabilidad de acercarme a Dios en oración, pero de una manera santa. Y esto es lo que significa las manos puras, las manos santas, como ya vimos en los versículos de Salmo 24:4 y Salmo 26:6. Es lo que viene a significar una vida limpia, pura. Y la razón en por qué miramos que esto es lo que el apóstol Pablo está dando a entender, porque miren el pensamiento consecutivo de este versículo. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8 dice el apóstol Pablo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, es decir, una vida ejemplar, una vida santa que no estorbe las oraciones, sin ira ni contienda. Noten que el apóstol Pablo continúa este pensamiento, que no debe de haber un tipo de venganza, enojo en el cristiano. Muchas de las veces nuestras oraciones son oraciones que queremos que Dios venga a cumplir algo en contra de otra persona por causa de lo que nos ha hecho. Un enojo. Queremos justicia, queremos que se aplique la justicia inmediatamente. Y luego dice con contienda, es decir, con enojo dentro de uno mismo, coraje. Y cuando esto entonces resulta en la vida de uno, viene a dudar en el poder de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 6 dice que no debemos de dudar cuando vamos a hacer una oración, porque somos como unas olas que vienen y van. Entonces, el apóstol Pablo le está dando a entender a Timoteo que la oración debe ser dirigida por todo hombre y que los varones deben de tener y demostrar una vida santa y que ellos deben de demostrar no un tipo de venganza, sino una actitud correcta en demostrar sus oraciones públicas. Posiblemente en ese entonces había problemas concerniente a esto. Posiblemente había cristianos, y solamente estoy mirando mediante las líneas en lo que el apóstol Pablo aquí está hablando. Si el apóstol Pablo nos está dirigiendo nuestro pensamiento que oremos por todo hombre y que oremos por aquellos que tienen eminencia, en ese tiempo había problemas entre el gobierno romano y los cristianos. Había problema entre los judíos que tenían autoridad en el Sanedrín y los cristianos. Y Pablo dice: ustedes no se preocupen por eso. Ustedes deben de orar, deben de ir a Dios en oración con una vida santa, pidiendo por ellos, y dejen que Dios se encargue de los demás. Porque recuerden lo que dice el texto de Hebreos capítulo 12, versículo 15, hermanos. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, aquí tenemos nosotros lo siguiente. Hebreos 12, 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuando uno viene a detener coraje dentro de sí mismo, cuando uno viene a detener rencor en sí mismo, cuando uno viene a retener todo esto, nos viene a causar amargura en nuestra vida. Y se demuestra en la manera en cómo nosotros nos comunicamos con otras personas.
especialmente con aquellos los cuales tenemos el problema. No nos tratamos bien, no les hablamos bien. Y por lo tanto miramos nosotros que esto viene a estorbar en nuestra vida cristiana. Y uno de los estorbos de nuestra vida cristiana es nuestra oración hacia Dios. Porque nosotros debemos de tener una vida santa, pura, sin mancha, elevar nuestras oraciones de tal manera que Dios venga a escucharnos y hacer lo que es apropiado. Porque recuerda lo que dice el texto que en ocasiones Dios nos escucha nuestras oraciones porque pidemos por cosas que no son correctas. ¿Sí? Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice que tenemos el privilegio de poder pedir a Dios, ir hasta su trono y pedirle cualquier cosa. Pero necesitamos que examinar qué es lo que le estamos pidiendo a Dios. Dice que a uno de nuestros enemigos debemos de desearle lo mejor. Y esto lo habla Romanos capítulo 12, donde dice ahí el apóstol Pablo que la venganza no es nuestra, es de Dios. Nosotros no solamente tenemos que hacer lo que nos corresponde. Pero lo que el versículo 8, ¿verdad? Esa es la responsabilidad del varón en la adoración pública. ¿Comentario o alguien que tenga algo que decir? Hermano Santiago también nos habla sobre las manos santas. Santiago 4:8 dice Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así Entonces, es. aquí es una verdad, como dice usted, hermano, una manera santa acercarnos a Dios en santidad, ¿verdad? Sin pecado. Y lo dice: doble ánimo, purificar vuestros corazones de una manera, ¿verdad? Santa y agradable para que Dios nos escuche. Así es. Y entonces Santiago también no es una manera literal como dice usted, Bien. es una manera espiritual, simbólica. Y yo he hablado con hermanos que han expresado, ¿verdad? Levantan las manos, cuando tanto en unos cantos levantan las manos y comienzan a hacer la cifra, y este pasaje lo usan para ellos justificarse, que dice que debemos levantar manos santas. Digo, pero no está hablando de eso. No está hablando de eso, está hablando de una purificación interior en cada uno de nosotros. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, en Primera de Timoteo, capítulo 12, versículo 8, nos habla de eso. Pero luego, ahora miramos nosotros que el apóstol Pablo se va hacia la mujer. Si tenemos alguna número, voy a borrar esto, hermano, porque ya acabé con esto, ¿ok? Número 4. Ahora se va concerniente a la responsabilidad de la mujer. Número 4. Responsabilidad de la mujer. Y esto es capítulo 2, versículo del 9 al 14. Del 9 al 14. Y primeramente habla sobre su responsabilidad del vestuario. Del vestuario, de vestirse. Y esto lo miramos nosotros del capítulo 2, del 9 al 10, del vestuario. En la Biblia nosotros tenemos representación de diferentes tipos de vestuario, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Salomón le da una instrucción a su hijo y le está hablando de la mujer ramera, ¿recuerdan? Proverbios capítulo 6 y 7. Y le dice Salomón que tenga cuidado con la mujer que se viste como una ramera. Bueno, el vestuario de una ramera era visible, se podía ver. Uno podía y entendía, ¿verdad?, quién era una ramera por la manera en cómo se viste. Hoy en día nosotros también podemos saber quién es, ¿verdad?, una persona que es una prostituta, una ramera, por la manera en cómo se viste, por la manera en cómo actúa la persona. Pero también en la palabra del Señor miramos nosotros, por ejemplo, el apóstol Pablo nos da a entender, y también hay en el Antiguo Testamento, la manera en cómo se debe de vestir la doncella
la mujer soltera. ¿Recuerdan? El apóstol Pablo habla en cómo esta mujer se debe de vestir, la mujer soltera. Pero también habla de la mujer casada, en cómo ella, su vestuario es diferente a la doncella. Es el contraste que el apóstol Pablo hace en la primera carta de los Corintios capítulo 7. Ahí podemos ver que el apóstol Pablo hace un contraste entre la doncella, la mujer soltera y la mujer casada. Digo esto para decir, ¿verdad?, de que el vestuario tiene mucho que decir de nosotros. Mucho tiene que decir nosotros. Yo me acuerdo que allá por los 80s, acostumbrábamos mucho ir a San Cristóbal de las Casas y a Villahermosa, Tabasco. Y allá andamos arriba de los cerros, ¿verdad?, predicándoles a los indígenas. Y me acuerdo yo que subimos un cerro, ¿verdad?, poco difícil, ¿verdad?, porque íbamos a todos colorados, de cara colorada, allá empujando. Y esta gente de ahí, ¿verdad?, subían y corrían como si nada, pero ya andaban descalzos. Y me acuerdo yo que llegamos al templo, y yo prediqué, tuve traductor, ¿verdad?, porque allá hablan en lenguaje setal, es un dialecto. Solo que yo prediqué, bueno, el americano predicó en inglés, yo lo vine a traducir al español y a mí me traducieron al setal. Era un trilingüe, era un servicio trilingüe. Pero me acuerdo yo que entraron las mujeres primero a la mano izquierda, todas solas. Se sentaron ahí y luego entraron los varones a la mano derecha. Y luego cuando terminó el servicio, las mujeres rápido se levantaron, salieron para afuera del templo y ya estaban afuera. Y los varones estaban tomando su tiempo, levantándose y saliendo. Yo me acuerdo que salí como soy, ¿verdad? Yo salí de ahí del templo y miré a los hermanos allá. Y allá te voy con ellos, me empiezo a saludarles y a hablar con ellos y todo. Y viene un hermano y me agarra y me estira de ahí. Dice, hermano, aquí no se acostumbra a eso. ¿Y qué pasó? Digo, hermano, lo pueden matar. Lo pueden machetear aquí. Dice, mire usted a las mujeres. Y cada mujer la trae un color diferente. Traen diferentes colores. Estaban vestidas de diferente color. Me decía, mira qué color era. Digo, sí, esa es soltera. Y no anda buscando novio. ¿Ves aquel color era? Sí, esa es soltera y anda buscando con quién casarse. ¿Ves aquel color? Digo, sí, esa es casada y con hijos. Y así se fue diciendo, dijo, solo que cuando una persona ve a un varón acercándose a una muchacha así, entonces las cosas son serias. Dije, pues, yo no fui con la intención de eso, dijo, yo sé bien, pero como quiera usted tiene que respetar la ley. Digo todo esto para decir lo siguiente, que en el tiempo de la Biblia había costumbres así, se vestían diferente. Y por lo tanto miramos nosotros que el vestuario era de mucha importancia en aquel entonces, especialmente para la mujer cristiana. Y hoy en día el vestuario también para una mujer es muy importante. Porque una mujer no viene a la iglesia vistiéndose, ¿verdad?, como si va a ir al baile, ¿verdad? Una mujer no viene a la iglesia vistiéndose, ¿verdad?, como si va a ir a un party. Se dice la palabra del Señor que se debe de vestir con modestidad, que debe de reflejar piedad en su vida, profesar piedad en su vida. Y eso es lo que nosotros debemos de enseñarles a las mujeres de la congregación. Es muy difícil que los varones, ¿verdad?, que están aquí enfrente, especialmente cuando hay bancas visibles en donde estén orando, ¿verdad?, y que una hermana tenga un vestido más rabón que quién sabe qué, ¿verdad? Y es problema para el varón. Es problema para el varón. Y lo único que la hermana puede decir, bueno, es problema ya del hermano, no es problema mío. La persona se debe de vestir, dice la palabra aquí, con modestidad. Profesando, ¿qué? Piedad. No sé lo que dice el texto. Versículo 9 dice, así mismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino que con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan, ¿qué? Piedad. Piedad. Ahora, claro, ¿verdad?, que esto no quiere decir que van a
vestirse desde aquí hasta abajo, ¿verdad? Y no enseñar nada de carne, como decíamos, ¿verdad? Sí, pero que se vistan modestamente, como deben de vestirse. Entonces, había problema de esto ahí en la iglesia de Éfeso, y por eso Pablo le dice a este joven Timoteo que él enseñe concerniente a esto. Pedro lo vuelve a explicar en la primera carta de Pedro, capítulo 3, y versículo 1 al 7, en cómo la mujer se debe de vestir. Entonces miramos nosotros que esta es la actitud que la mujer debe tener concerniente al vestuario. Qué bueno que no hay muchas mujeres, porque ahorita si tuviera, a ver, hubiera una discusión tremenda, ¿verdad, hermanos? Ustedes que me están viendo en la televisión, ustedes saben bien que y luego habla sobre la actitud de la mujer, capítulo 2, el versículo del 11 al 14, de la actitud de la mujer. ¿Qué actitud debe tener la mujer? Bueno, la mujer primeramente, ¿verdad?, debe de aprender ¿qué? En silencio. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer no puede hablar. Sí puede hablar, puede hacer preguntas, se las puede contestar el predicador o el maestro, le puede contestar las preguntas, puede hacer preguntas, pero debe de no venir a usurpar la autoridad del varón. Hay hermanas que no preguntan, sino que comienzan a enseñar, y en el momento que están llevando a cabo este tipo de actitud, están usurpando la autoridad del varón. La autoridad del varón de enseñar. Y la responsabilidad de la mujer es de aprender en silencio. Y miramos nosotros que esto es, ¿verdad?, lo que dice el resto de los versículos, que la mujer no debe de usurpar la autoridad del varón. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que la mujer no puede enseñar? Bueno, en un grupo mixto la mujer no puede enseñar. Pero cuando está con las mujeres, la mujer puede enseñar. Tito, capítulo 2, versículo 4, dice que las ancianas de la congregación enseñan a las jovencitas. Pueden enseñar. Y miramos nosotros que en Hechos capítulo 9, Tabita o Dorcas enseñaba a las viudas. Solo que la mujer puede enseñar cuando está con con otras mujeres, les puede enseñar. Pueden orar con ellas también, porque claramente la escritura nos enseña que la mujer puede orar cuando está en el mismo grupo que las mujeres. Pero en un grupo mixto, la mujer no puede usurpar la autoridad. Y entonces el apóstol Pablo da las razones en por qué la mujer no puede hacer eso. Número 1, dice el versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y aquí empiezan las razones. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán es el que tiene la autoridad. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. 1 Corintios 11, 3 dice que es el Padre, es Cristo, es el hombre y luego la mujer. Y claro, ¿verdad?, que después vienen los hijos. ¿Ok? Esa es la cadena de autoridad establecida por Dios. El hombre es el que tiene la autoridad en el hogar. Y ya claramente hemos visto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en donde nos declara esto. El hombre tiene la autoridad. El hombre tiene la autoridad de enseñar a sus hijos la verdad. El hombre tiene la autoridad de enseñar a su esposa, de purificarla. Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27 habla de esto. El hombre tiene la autoridad de instruir y disciplinar a sus hijos. Efesios capítulo 6, versículo 4 nos enseña eso. El hombre. Y la mujer no puede usurpar esa autoridad. No puede cambiar esto. Otra cosa, miramos nosotros que este es el orden de la naturaleza. ¿Ok?
Y Romanos capítulo 1, versículo 26 al 28, dice que el hombre y la mujer, algunos, han cambiado este orden. Han cambiado este orden, que la mujer ya se quiere hacer como el hombre. Y aquí habla concerniente a la lesbiana. Todo esto, ¿verdad? Solo que entonces dice, cuando esto ocurre, que el hombre quiere cambiar la naturaleza del hombre, dice entonces que Dios los entrega a una mente reprobada. Solo que entonces Pablo dice las razones en por qué la mujer no puede hacer eso, porque el hombre fue creado primero. Segundo, dice el apóstol Pablo, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Quiere decir entonces que Eva, la segunda razón, porque Eva pecó, fue engañada por Satanás primeramente. Ahora ya se ve que hay un poquito de discusión concerniente a eso, porque en Romanos capítulo 5, versículo 12, nota lo que dice. Una vez un hermano me leyó este texto y me dijo, hermano, está usted equivocado ahí en lo que enseña en 1 Timoteo, porque en Romanos capítulo 5, versículo 12 dice la palabra del Señor, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo explicaría usted esta deficiencia en estos dos versículos? Porque aquí el hombre, ¿verdad?, se refiere al hombre. Y Pablo dice ya que la mujer fue la que pecó primero. Yo siempre he considerado al hombre, hermano, responsable. Bien. Yo sabía que la mujer había pecado primero, pero no fue con ella, vino con Adán. Así es. Porque Dios siempre ha visto con autoridad como responsable al varón. Por eso dice, entró por el hombre. El hombre tuvo la culpa ahí. No que no hubiera pecado primero, pecó primero Eva, pero el hombre era la responsabilidad de él. Y así se explica. El hombre es el responsable y el hombre, entonces, cuando su esposa peca, le cae sobre él, porque él es la responsabilidad. Adán tuvo que haber protegido a Eva, no solamente emocionalmente, sino que también proteger a Eva, ¿verdad?, de todo daño, todo mal que le fuera a ocurrir. Eso es lo que dice 1 Pedro, que la mujer es como vaso frágil y tenemos que cuidarla. Solo que el problema de Adán fue de que no cuidó a Eva, no instruyó a Eva como la debía haber instruido, y por lo tanto vino a ser engañada. Y sí, ¿verdad?, engañó a Eva. Pero la cosa es, ¿por qué llegó a Eva a ese punto? Dios culpó al hombre por lo que él había hecho. Por lo tanto, miramos nosotros entonces que ahí está la explicación de esto. Pero esto no quita, ¿verdad?, la responsabilidad ni el deber que el apóstol Pablo está hablando concerniente allí en 1 Timoteo capítulo 12, versículo 15. Solo que miramos nosotros que eso es lo que la Escritura nos enseña. La responsabilidad de la mujer es concerniente a su vestuario, su actitud, en cómo debe de comportarse en el culto de adoración. Y el versículo 15, ya para terminar, nos enseña que la mujer, pues, ella puede continuar haciendo sus buenas obras, enseñando, dice aquí a niños. Y es interesante que la palabra aquí que se dice, que usa el apóstol Pablo aquí, ¿verdad?, es la palabra engendrando hijos. La mujer no concibe, no engendra, concibe. Solo que en inglés es a play on words. Y la mujer engendra enseñando, es decir, que tiene una capacidad para enseñar, para poder instruir, y es lo que hace, ¿verdad?, en la iglesia. Enseña a los niños. Enseña a los niños de la palabra del Señor, para que así puedan continuar ellos escuchando el Evangelio, aceptar el Evangelio, y para poder tener una vida cristiana en la vida de ellos. Ya el tiempo se me terminó, hermanos. ¿Tienen pregunta o comentario? Hermano, ¿iba a decir usted algo? Perdón. ¿Yo? Sí, léntela. Sí, pues es que nunca me... Oye, hermano, Mande sí, es usted. que yo me he topado con gente que dice,
que le invito al templo, yo soy la profetisa, algo así dicen, mujeres. Pues sí. Digo, oiga, pero no está permitido a la mujer, ahí viene en Timoteo, mire que dice, en 2:11 y en el 12 dice, porque no permite a la mujer enseñar. Digo, ¿cómo va a enseñar como dice usted, a las personas mixtas, verdad? Puede enseñar a las mujeres acá, pero no en la congregación. No en la congregación. ¿Verdad? Y me han dicho, no, y no es la primera, hay muchas, pero están violando la ley. Entonces la gente que está oyendo eso cree que está bien que ellas profeticen. Ellos creen que está bien. Pero hay textos, por ejemplo, Proverbios 1:8. Se le da al hombre la responsabilidad de instruir y a la mujer, ¿verdad? De que ponga a sus hijos en sujeción a esa enseñanza. Solo que la mujer está enseñando a sus hijos que pongan en práctica lo que han oído del padre. Solo que hay varias ocasiones en donde miramos nosotros que la mujer sí enseña, pero el punto es de no usurpar la autoridad del hombre. En su respectivo lugar, la mujer puede enseñar. Y eso de Proverbios 1:8 cae en 1 Timoteo 2:15. Es como si aquí tuviéramos a alguien que una mujer nos predicara, ¿verdad? No está permitido. No. Pero ellos dicen, bueno, al menos ellos creen que está bien, yo creo. Porque Y lo aceptan. No hay ningún texto. No hay ningún texto que apruebe eso. Pero la gente sigue creyendo así. No hay ningún texto en el Nuevo Testamento. Bueno, el tiempo ya me terminó, hermanos. Vamos a tomar un receso. A ustedes que nos están sintonizando por Facebook, vamos a tomar un receso y luego regresamos a nuestro culto en esta mañana. Que el Señor les bendiga y les guarde, hermanos, y gracias por su atención. Amén.